una bendición ser parte una vez más de este adiestramiento en línea, en el cual todos podemos ser no solamente adiestrados, sino podemos también ser capacitados, entrenados, perfeccionados de la manera en que el Señor también lo está demandando. Recuerden ustedes que estamos en la parte final de esta etapa de explosión del modelo. La semana anterior nos quedamos con el proceso y explicamos el proceso, la importancia de este proceso, pero hoy vamos a continuar detallando cada una de estas partes. Dijimos cuatro aspectos fundamentales dentro de este proceso y tiene que ver con evangelizar, integrar, discipular y enviar. Muy bien, evangelizar. Naturalmente no podemos alcanzar a nadie si no evangelizamos. Sin embargo, algunos que están viendo y están escuchando podrían decir, bueno, nosotros sí evangelizamos. Sin embargo, recordemos que la evangelización no es un plan, sino la evangelización es una acción. Esto lo digo por aquellos que sí lo planean, pero no lo realizan. Por eso la evangelización no es solamente un plan, es más bien una acción. Por eso Romanos 10:14 dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, este es uno de los motores principales de los grupos de comunión familiar, uno de los principales ejes, podríamos decir, para que el grupo de verdad funcione, es que cada discípulo debe estar desafiado para convertirse en una persona, en este caso, que gane a otras, y recordando que esta no es una actividad temporal, sino que debe de ser un estilo de vida. Tampoco esto consiste en un don o un privilegio. Recordemos que más bien es un mandato, una orden que el Señor Jesús nos dio. La forma más efectiva de realizar el evangelismo es no dependiendo del aprendizaje de un método, sino del testimonio de cada discípulo, de su experiencia con Dios, y que definitivamente impacte la vida de aquellas personas que necesitan reconocer a Jesús como Señor. Vamos a tocar algunos ejemplos. En Juan capítulo 1 y verso 41 y 42 nos habla, en Juan capítulo 1, vamos a ver primero el verso 40, cuando Jesús llama a Andrés. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Notemos qué importante dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. O sea, Andrés oyó a Juan, lo escuchó a Juan dar testimonio, y por eso dice, son los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Sin embargo, Andrés, vemos nosotros también en el verso 41 y 42, que Andrés le habla a su hermano Simón de esta experiencia con Jesús, y no solo le habla, sino que lo lleva con él. Dice en Juan 1, 41 y 42, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pero vemos más adelante que dice, y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. Bueno, vamos a ver también que Felipe hace lo mismo, o Jesús hace, lo mismo con Felipe y lo llama. Dice en capítulo 1 siempre, y verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Lo está llamando. Pero Felipe hace ahora, más adelante, lo que Jesús hizo con él. Dice que llamó a Natanael y lo llevó con Jesús en el verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. No le dijo, anda, ve. Le dijo, ven. Lo estaba trayendo con él. Ven y ve.
Si nosotros ponemos cuidado a la mujer samaritana, también en Juan 5, del verso 7 al 26, vamos a notar que la mujer samaritana lo que hace es testificarles a los samaritanos y los trae a Jesús. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ahora, esta mujer, la mujer samaritana, me llama mucho la atención, porque si nosotros ponemos cuidado a ese acontecimiento, ese encuentro que tuvo con Jesús, es un encuentro definitivamente extraordinario. Y nos dice allá en el verso en que estamos, en el Juan capítulo 4, dice en el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. O sea, el testimonio de esta mujer es lo que está impactando a los samaritanos. Y dice en el verso 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. No están diciendo no creemos por tu dicho. Dice, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchos creen que lo que impactó la vida de la mujer samaritana, lo que la transformó más bien, es cuando le dice Jesús, llama a tu marido. Y le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido. Quiero decirles algo muy importante a la luz de las Escrituras. Esto definitivamente impactó a la mujer, pero no fue esto lo que la transformó a ella. Si vemos nosotros más adelante, siempre en Juan capítulo 4, en el verso 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Verso 26, mucho ojo, dice Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús se reveló a ella. Lo que realmente a ella le impactó, cuando Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu marido. Eso la impactó. Pero lo que la transformó es la revelación de la persona de Cristo. Cuando Él le dijo, yo soy el que habla contigo. Y es cuando vemos nosotros más adelante que entonces dejó su cántaro y salió corriendo o fue a la ciudad. Y entonces llama poderosamente la atención algo que hemos enseñado. Hemos enseñado incluso en los seminarios, lo hemos enfatizado bastante. No debemos de estarnos esforzando, y esto ya lo debemos de tener claro todos como Misión Cristiana del Calvario. No debemos de estarnos esforzando por invitar, sino por traer. Hemos leído varios textos en donde lo que hacían era traer a Jesús. Esta mujer samaritana, ¿verdad? Estamos cerrando ahorita esta parte. Ella fue y también los trajo a Jesús. Lo que se trata entonces es no esforzarse por invitar. Muchos hacen invitaciones y a veces invitaciones muy bonitas. No estamos diciendo que ya no hagan esas invitaciones, sino que entendamos que el énfasis no está en darle una invitación a alguien, entregarle una invitación y ahí que llegue. No, aunque se le lleve esa invitación o la invitación que cada uno pues pudiera hacer, lo más importante es traer a Jesús. Recordemos que el evangelismo de acuerdo al reino de Dios no es evangelizar a una persona para que crea en Jesús y haga una profesión de fe, sino más bien es traerlos a Jesús para que sean discipulados, para que sean enseñados por Él. Esto es algo que enfatizamos. Creemos firmemente como Misión Cristiana del Calvario que debemos de evangelizar, pero debemos de evangelizar
conforme al modelo, al diseño que el Señor ya nos ha dado. Insisto, para aquellos que dicen nosotros sí evangelizamos o sí lo estamos haciendo, es importante que velemos de la forma que lo estamos haciendo. Por ponerles un ejemplo, puede ser que hayan discípulos o ministerios también que evangelizaron hace 5, 8, 10, 15, 20 años y conocen un sistema, conocen un método de evangelismo, y ese es el sistema o el método que han enseñado, y ese es el que ha prevalecido en la iglesia, y ese es el que han repetido los discípulos también. Entonces es importante poner atención, poner cuidado. Recordemos que estamos en la forma. Debemos evangelizar, pero de la forma en que el Señor también lo ha mostrado. Que el testimonio de nosotros sea un testimonio vivo, que al llevarlo a otros, los podamos traer a Jesús. De eso se trata. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Muchos les gusta el testimonio de púlpito. Ese testimonio, si me dejara a mí el pastor, si me diera el tiempo a mí, si me diera a mí el micrófono y yo les contaría toda mi vida. Olvídense ustedes, yo tengo mucho que contar, tengo un gran testimonio. Muchos les gusta ese testimonio de púlpito, pero ese testimonio, recordemos nosotros que debemos de llevarlo a los nuestros, debemos de llevarlo a otros. Eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Comencemos en Jerusalén, luego vayamos a Judea y después a Samaria y hasta lo último de la tierra. La siguiente etapa, entonces estamos hablando en este proceso de 4 etapas fundamentales. Vimos ahora evangelizar. La siguiente etapa, la número 2, es integrar. Recordemos que cuando nosotros evangelizamos es necesario que nosotros hagamos a esta gente que traemos a Jesús, que la hagamos parte de la iglesia, hasta que estos tengan comunión con el resto y que verdaderamente podamos nosotros ver que se están desarrollando, están creciendo, están madurando. Por eso la comunión es bien importante. Hay algunos que se reconocen al señorío de Cristo en un grupo de comunión familiar, pero nunca se sienten parte de la iglesia. Otros que de repente hacen su decisión y reconocen a Jesús como Señor dentro del templo, en un servicio, pero nunca se sienten parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No se sienten parte de esa familia de Dios. Entonces, por eso es de que tenemos que aprender a integrarlos. En Hechos, nosotros vemos en el capítulo 2 y verso 41 de Hechos, cuando nos habla acerca de aquellos 3,000, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, dice, aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, añadir es integrar, ¿verdad? Se integraron aquel día entonces como 3,000 personas. Si vemos nosotros en Hechos siempre, en el capítulo donde estamos, en el 2 y verso 47, también dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor se encargaba entonces de añadir, sí, entonces se estaban integrando a la iglesia. Y todavía vemos nosotros en Mateo capítulo 4 y verso 19, dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Cuando dice venid en pos de mí, recordemos que Él los está integrando. La iglesia entonces debe integrar a todo nuevo convertido o recién convertido, debe integrarlo a los grupos de comunión familiar. Esto va a permitir que entren al proceso de discipulado y ahí pues vamos a establecer relaciones claras, relaciones transparentes como cuerpo de Cristo, y entonces entender que la iglesia funciona y estará funcionando como una sola familia. En Hechos 2, 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra, y más adelante dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Entendieron que había que perseverar en la comunión. Recordemos que hay un entendimiento equivocado y muchos dicen, yo sigo perseverando, estoy ahí perseverando, pero lo dicen de una manera como
de una manera que no ha sido la correcta. Yo ahí estoy perseverando, yo ahí sigo perseverando en la iglesia tal. No, no se trata solamente de asistir. Perseverar en este caso, que estamos ahorita, el énfasis en la comunión, es que cada discípulo debe de perseverar, debe de persistir, debe de insistir en la comunión unos con otros. Esto es necesario para el desarrollo de cada discípulo. La siguiente etapa entonces es discipular. Discipular, entonces, bajo esta perspectiva es formar disciplinadamente a una persona. Una vez más nos enfatiza el apóstol que no se trata solo de llevar a personas para que lo reconozcan como Señor, sino que también que entendamos que hay que integrarlos y necesitamos discipularlos, necesitamos capacitarlos, entrenarlos, perfeccionarlos para que vivan de acuerdo a los principios del reino, para que vivan de acuerdo a los principios de la misma palabra de Dios. Por eso en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles, no se trata de impartirles conferencias, estudios bíblicos, sino se trata de no solamente de eso, sino dedicarles tiempo. Se trata naturalmente de que pasemos tiempo con ellos en su esto es parte vital dentro de su formación, para que ellos puedan crecer, madurar y que a su vez puedan también ejecutar posteriormente el plan de Dios. El discipular es algo que debemos de evaluar si se está haciendo de la manera en que el Señor lo ha mostrado. Porque alguien podría solamente impartir una lección y decir, yo ya estoy discipulando. La imparte un día X, pensemos un día sábado, se reúne 1 hora y puede decir, muy bien, yo sí estoy discipulando, pero se está remontando solo a 1 hora que tiene el grupo el día sábado y que imparte una enseñanza de un manual. Recordemos nosotros que discipulado debe de ser todos los días. Todos estamos dentro de ese proceso de discipulado y no debe ser reducido solamente a 1 hora del grupo de comunión familiar el día sábado en el ejemplo que estoy poniendo. Y por eso es importante, mis hermanos, evaluar. Cada ministerio debe de evaluar cómo se están realizando los grupos. El discipulado se está haciendo, no solo si se está haciendo el grupo el día sábado o el día que fuera, sino cómo están discipulando, en este caso los discipuladores, y qué función están de verdad realizando o desarrollando los asistentes pastorales dentro de este proceso también de discipulado. Vamos a ir a la siguiente etapa, que es la etapa número 4, enviar. De acuerdo con el modelo a seguir, el convertido al ser discipulado y orientado a través del adiestramiento en cuanto a su función de ser luz y sal de la tierra, logra comprender que es un agente de la gracia de Dios. Logra comprender que es un instrumento útil, es un instrumento poderoso en las manos de Dios y que debe cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado, que es alcanzar las naciones para su gloria, establecer naturalmente el reino de Dios en la tierra. Esta es la visión y la misión. Cada discípulo debe tener muy claro eso, la visión y la misión, y no solo tenerlo clara, sino realizarlo de la manera en que el Señor lo ha mostrado. Debe ser enviado para cumplir su misión. Por eso en Romanos capítulo 10 dicen los versos 14 y 15, ¿cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí hay algo muy importante también. Recordamos cuando hablábamos del testimonio. Para muchos el testimonio
únicamente el testimonio de púlpito es el que les llama la atención y ya aclaramos ese punto. Pero en cuanto a lo que está diciendo aquí, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Muchos les gusta también la predicación de que podemos llamarle de púlpito. Yo lo que quiero es que yo anhelo que el pastor, por ejemplo, me ponga a predicar. Yo lo que quiero es que él me ponga a predicar ahí en el púlpito. Eso es mi sueño. Pero aunque eso no es malo, eso es bueno. Y en muchos casos se va a dar. Sin embargo, entendamos que cuando dice cómo predicarán si no fueran enviados, ese es el modelo que el Señor estableció para predicar. Todos somos predicadores. Al ser enviados, somos predicadores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Estamos nosotros testificando de la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esa es la predicación más gloriosa que puede haber, la que todos realizamos cuando somos enviados. Jesús en Juan capítulo 17 dice en el verso 18, vamos a leerlo juntos, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así es de la misma forma, yo los he enviado al mundo. Con la misma autoridad como Él lo hizo. Por eso dice, por tanto, id y haced discípulos en Mateo 28, 19. Recordemos que el mundo tiene que ver con la gente que no ha sido convertida todavía, y hemos sido enviados no a traer personas de otras iglesias evangélicas. Hay algunos que eso es lo que hacen y nosotros no hacemos eso. Como Misión Cristiana del Calvario, no traemos a personas de otras iglesias, de otras congregaciones, sino personas inconversas para que reconozcan a Jesús como Señor. Aquí hago una aclaración. Cuando alguien viene de otra iglesia o de otra congregación, nosotros no tenemos por qué cerrarle las puertas. Y lo aclaro bien. Nosotros no sacamos a gente de otras iglesias, de otras misiones u organizaciones, como quieran llamarle. No sacamos gente, ni traemos gente de otros lugares. Pero tampoco nosotros podemos evitar que vengan a nosotros. Eso es algo muy diferente. Cuando vienen a nosotros de cualquier otra iglesia, denominación, organización, como quieran llamarles, vienen a nosotros, nosotros no tenemos por qué cerrar la puerta y decirle: mire usted, mejor váyase a su iglesia, mejor váyase a su congregación, usted tiene su pastor. Si han hecho una firme decisión de moverse y dicen: pues yo tengo hambre y sed de Dios y yo quiero establecerme acá, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Con que entendamos que no somos nosotros. Cuando digo nosotros no me refiero solamente a los ministerios, sino todos los discípulos, que tengan eso claro, que no vamos a estar nosotros mismos sacándolos o trayéndolos de otras iglesias, pero cuando vengan tampoco les cerraremos las puertas, porque tienen hambre y sed de Dios, y entendemos que para eso nosotros estamos, para poder mostrarles a la persona de Cristo. Cuando una persona, un discípulo es enviado, significa que va a iniciar un grupo de comunión familiar con 2 o 3 personas, con el firme propósito de multiplicarse de entre 7 y 18, siguiendo el mismo proceso que a él le enseñaron en el grupo de comunión familiar, y debe saber que no hay que interrumpir el ciclo de crecimiento. La explosión debe de darse, y en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 2, texto muy conocido: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. En donde la explosión del modelo, mis amados,
tiene que ver naturalmente, está íntimamente relacionada con la multiplicación de grupos de comunión familiar. Aquí el apóstol pone un ejemplo, por ejemplo dice en este caso, si un grupo de comunión familiar tiene 15 discípulos que estuvieron siendo adiestrados durante 7 meses, que es la primera fase o fase inicial, iniciando la vida, un modelo a seguir, grupos de comunión familiar. Si ya estuvieron ellos durante este proceso, en esta fase inicial, entonces nosotros tenemos que recordar que al finalizar los 7 meses hay que entonces realizar la explosión. Esta explosión consiste entonces en que cada uno de estos 15 va a comenzar un grupo de comunión familiar. Son nuevos grupos de comunión familiar, 15 nuevos grupos, y que estos deben de ser integrados, estos nuevos discípulos, también al adiestramiento para que el ciclo se vuelva a repetir. Ahora, cuando el discípulo se convierte en discipulador, no olvidemos que él no deja de ser discípulo, él no deja de ser adiestrado y ser discipulado, él sigue siendo parte también o formando parte de un grupo de comunión familiar. La diferencia es que ahora tiene a cargo un grupo de discípulos, pero él sigue siendo adiestrado, él sigue siendo discipulado. El proceso de discipulado es continuo, no se interrumpe. Recordemos el texto que leímos, dice lo que has oído. Por eso lo que has oído nos está hablando de un proceso continuo, ¿verdad? El proceso de aprendizaje continúa. Por eso en Lucas capítulo 9 y verso 2, Jesús envió a sus discípulos a cumplir una misión, pero luego ellos regresaron para seguir siendo discipulados. No dice que Jesús los envió y ya nunca más volvió a estar con ellos. Ellos volvieron, pero volvieron para entregar cuentas, volvieron testificando, pero volvieron también para seguir siendo discipulados. Por eso en esta fase, como discipulador de grupos de comunión familiar, debe enseñar lo que le fue enseñado a él. El manual de identidad, de carácter, transformación, etcétera. O sea, nadie debe discipular, y eso resaltémoslo nosotros, porque debemos de resaltarlo y debemos de ponerle mucho cuidado y atención. Nadie debe discipular si primero no ha sido discipulado. El nombramiento entonces de nuevos discipuladores será oficial cada vez que un grupo de comunión familiar celebre lo que se llama la explosión evangelística, y es aquí donde va de la mano la explosión del modelo. Debemos de tomar en cuenta que ningún grupo de comunión familiar puede realizar explosiones evangelísticas si no ha integrado a sus discípulos al adiestramiento. Recordemos, por favor, que todo esto va de la mano. Todo va de la mano. El grupo de comunión familiar, o sea, grupos de discipulado, el grupo de adiestramiento y el estar a su vez integrados naturalmente en la iglesia, funcionando como cuerpo de Cristo. Esto es vital. Esto es algo que nosotros, un ciclo que nosotros no debemos de romper. Debemos al contrario estar evaluando que se esté dando y se esté dando correctamente. ¿Por qué digo que se esté dando correctamente? Porque alguien puede ser de que diga, bueno, yo voy al grupo cuando puedo, al grupo de comunión familiar, o yo voy al grupo de adiestramiento, a veces puedo y a veces no puedo, entonces ahí hay interrupciones. No es así. El grupo de discipulado tampoco es una imposición, y que los ministerios tenemos o los asistentes pastorales o discipuladores estén amenazando a los discípulos y todo el mundo se sienta amenazado y presionado. No, aquí es un asunto de obediencia, y que podamos nosotros todos comprender que es necesario ser parte de ese grupo de discipulado, porque es ahí donde yo estoy siendo formado, en el grupo de comunión familiar. Y debo ser parte del grupo de adiestramiento. Ahí es donde también yo estoy siendo preparado con toda esta revelación que el Señor está trayendo para que yo pueda crecer, desarrollarme, madurar, y el hecho de ser parte de la iglesia, también funcionando como cuerpo de Cristo, lo que el Señor me ha dado por gracia y misericordia.
Eso es lo que muchos a veces no han entendido, pero es necesario que cada ministerio lo enseñemos y lo enseñemos bien, para que cada uno sea parte de este ciclo ininterrumpido, este ciclo y este proceso continuo y permanente. Vamos a orar. Les cuento que acá estamos nosotros terminando la etapa de explosión del modelo, una etapa muy linda, una etapa preciosa, una etapa que en donde nosotros pudimos conocer entonces el propósito del Señor, pudimos conocer su plan, pero también su forma, aspectos que son determinantes, en donde tenemos que estar poniendo mucha atención, mucho cuidado lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, cuidando la forma que el Señor ha dicho. Oremos. Padre, quiero darte gracias porque nos concedes terminar esta etapa, una etapa maravillosa, Señor, una etapa que tiene que ver, Señor, con tu propósito, tiene que ver con tu plan y esa forma también que debe tener lo que tú nos has mostrado, lo que tú has revelado también, para que lo ejecutemos con mucho cuidado y con mucha atención y mucha responsabilidad. Bendigo la vida de cada discípulo en general, Señor, que ha estado de una manera permanente, de una manera constante en este adiestramiento. Bendigo sus vidas y gracias te doy una vez más por concedernos esta gracia para poder nosotros adiestrar, porque estamos siendo adiestrados. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a dejarlo aquí, esperándonos los testimonios, esperando los comentarios, las preguntas de ustedes, que siempre son oportunas. Y una vez más, muchas gracias por estar aquí en este adiestramiento. Alguien podría pensar que no hay razón del por qué dar gracias, porque esa es parte de nuestra obediencia. Esa es parte de nuestra obediencia, pero recordemos que las Escrituras también dice que demos gracias a Dios en todo y que seamos agradecidos. Así es de que esa es parte también de la cultura del reino de Dios. Una bendición tenerles a todos y cada uno de ustedes y espero la próxima semana que podamos sintonizarnos una vez más. No olviden los días lunes Reforma y el día viernes Discipulado también. Bendiciones y un abrazo. Hasta pronto. Amén.